Gracias, Rubén. Bueno, nos complace mucho que esta mañana nos acompañe el doctor Vicente Pachar, es el director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta es una institución que de vieja data, viene del año 1984, o sea que tiene una trayectoria importante y se dedican a los servicios especiales forenses de la ciencia forense. Así que para nosotros es mucho gusto tenerlo aquí. Doctor Pachar, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial, don Guillermo, igualmente a los miembros de la mesa, por esta invitación. Es un honor y el privilegio compartir con ustedes esta mañana. Yo Hablando quisiera sí, aprovechar que Milton. el doctor Pachar es el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son los que llegan en situaciones de homicidios también a ver posibles causas, etcétera. En el tema de Haití que veníamos hablando, ¿qué podría decirnos usted como médico forense sobre dónde habría que buscar para encontrar la verdad? Sí, gracias. Antes de eso, si quisiera anotar algo muy importante. Justamente, la Unidad de Investigación de Escena de Crimen de Panamá, radicada en Ancón, hace un par de semanas logró la acreditación con estándares de la ANAP, que es parte de la National Accreditation Board de los Estados Unidos. Es la primera en América Latina que obtiene esta acreditación. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo en la escena de crimen se va a hacer de manera organizada, científica, planificada, de acuerdo a protocolos, y que obviamente exige la preparación de los peritos, la gestión de calidad, el respeto por la cadena de custodia y el respeto por el seguimiento de una estrategia de abordaje de la escena. Por ejemplo, en el caso que se ha mencionado, es fundamental que se hayan respetado desde el primer momento en que se produce la noticia criminal, para que los primeros respondientes tienen que bloquear el área donde sucede el hecho. Esas son las cintas amarillas que se colocan, no traspase escena de crimen. Posteriormente, lo que se tiene que hacer es no tocar absolutamente nada y esperar la llegada de las autoridades judiciales y de los investigadores de criminalística. Los peritos de criminalística, ya una vez ubicado el sitio donde se va a hacer el trabajo, ellos tienen que hacer su estrategia de abordaje, un punto de salida, un punto de entrada. Y de manera ordenada y en secuencia, primero entran los que documentan la escena con fotografías, videos, van ubicando la posición de los cadáveres, de los casquillos, de las armas, las manchas de sangre, y posteriormente entra el segundo equipo de peritos a tomar las muestras, a levantar las armas, los casquillos, a buscar las trayectorias, a hacer la parte planimétrica. Posteriormente entra el médico forense y examina los cadáveres, en qué posición estaba en la cama, qué lesiones tenía, cuál fue la probable causa de muerte y el intervalo post-mortem. A todo esto da fe un funcionario judicial, en este caso un funcionario del Ministerio Público que levanta un acta. Y luego de esas escenas pueden demorar horas, dependiendo de la complejidad del caso. Y luego todo esto se recopila y se hace un análisis de la escena para hacer la reconstrucción de qué fue lo que sucedió. Y de ahí la importancia de que Panamá haya logrado esta acreditación, porque nosotros sí tenemos los peritos que tienen la competencia a nivel de estándares internacionales. Oiga, doctor Pachar, en el sentido de lo que se llama servicios periciales, ¿no? En cuanto a las ciencias forenses, he visto, y debo confesar que mucho de esto lo he leído en los medios y otras veces lo he visto en televisión, programas especializados, que se pretende por parte de los asesinos, en este caso el asesino, si una sola persona, contaminar el área. ¿Cómo se hace para lograr mitigar ese tipo de situaciones, doctor Pachar? Es justamente otro de los temas que requieren un conocimiento especializado. El, Uh-huh. el experto en análisis de escena de crimen sabe lo que es una escena original y que ha sido modificado. Hay casos en los cuales se comete un homicidio y posteriormente se quiere alterar las evidencias, se mueve el cadáver, se ocultan evidencias, se lava el piso, se quitan manchas, pero por eso es el experto el que conoce y sabe si es una escena auténtica que no ha sido tocada y otra que ha sido contaminada. En el caso que se mencionaba, esos detalles de los hallazgos en el cadáver del fallecido son muy importantes porque la interpretación criminológica, criminalística de las lesiones, por ejemplo, una persona que tiene múltiples heridas, eso se llama overkill, es un exceso de fuerza. Para matar a una persona, y si es un sicario, basta un tiro.
pero de ahí innecesariamente la cantidad de disparos y si hay mutilación corporal post-mortem, eso es todo un simbolismo que requiere interpretación. ¿Qué lectura se le puede dar, doctor? La pregunta es la siguiente. A ver, el presidente haitiano recibió 12 impactos de bala. Eso es lo que dicen los informes periciales. 12 impactos de bala. Dice Milton que además se habla que y es muy feo, le sacaron los ojos. ¿Hay hubo algo de saña o qué interpretación le puede dar usted desde el punto de vista profesional y científico? Sí, me refiero a un hecho harto conocido en la historia de Panamá, el caso Espadafora. Le cortaron la cabeza y supuestamente también los genitales y había lesiones anales. ¿Eso qué implica? Ensañamiento. Eso implica, obviamente, la interpretación que debe darse en el contexto de la investigación, los antecedentes, los involucrados. Inclusive hay un área que se llama autopsia psicológica, en donde los expertos de la conducta analizan ya en base a los hallazgos que se ha hecho de la escena y del cadáver, qué fue lo que sucedió y cuál es el perfil, la perfilación criminal. Ese es otro de las áreas de ciencias forenses muy interesante. Camila. En Panamá, porque ahorita hemos hablado un poco de magnicidios, pero hemos visto un aumento constante de los homicidios todos los años desde el 2017. En Panamá, ¿cuál es más o menos como el porcentaje de éxito de investigaciones de homicidio? Por ejemplo, en el 2020 hubo 500 homicidios en Panamá registrados por el Ministerio Público. Más o menos, ¿cuántos de esos se llega a una respuesta sobre quién fue o sea, más allá del proceso judicial? O sea, ¿cuántas de las investigaciones terminan con, ok, ese es nuestra propuesta de quién es el homicida? Sí, es una respuesta compleja, porque una investigación de un homicidio o femicidio intervienen varios componentes. Intervienen los fiscales que investigan, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de Criminalística, de los laboratorios, los médicos forenses, y posteriormente eso es llevado a los tribunales y sigue hasta la audiencia y un fallo. Evaluar, por ejemplo, el éxito de una gestión en una investigación de homicidios, entonces va a tener que ser en base al análisis de todos esos factores. Y a nosotros solamente nos corresponde una parte. Nosotros no tenemos el conocimiento de las fases avanzadas de los procesos. Sin embargo, yo he estado en reuniones a nivel centroamericano en donde se pone de ejemplo a Panamá, que tiene la mayor cantidad de casos resueltos de homicidio comparado con la región. Recordemos que hay países como Guatemala, México, El Salvador, Honduras, en donde la impunidad es la norma. Y realmente aquí en Panamá sí hay una diferencia y sí hay una eficacia de la percepción que yo tengo y de lo que he escuchado en conferencias internacionales sobre los logros en las investigaciones en casos de homicidio. Sí, doctor Pachar, en el discurso del presidente Cortizo, él atribuyó, creo que la cifra o el porcentaje que daba era que el 70% de los homicidios tienen que ver con crimen organizado y narcotráfico. ¿Eso corresponde con lo que ustedes han investigado? ¿Cómo se sabe que eso es narcotráfico o no es narcotráfico? Sí, para nosotros que participamos en las investigaciones desde el momento en que se notifica el delito, hay un homicidio, participamos en la diligencia de levantamiento, practicamos las autopsias. Las características de los fallecidos, tenemos la información de antecedentes, los hallazgos, la necropsia, y generalmente lo que constatamos es que esto es válido. Esto es así. La mayor parte de los fallecidos de heridas por arma de fuego son individuos jóvenes de 20 a 40 años. Generalmente las características corporales, los tatuajes que pertenecen a pandillas o la forma en que fue causada la muerte, estamos viendo así 10, 15, 20 disparos generalmente o ejecuciones, indica que es una actividad paralela a la estructura social. Y esto efectivamente, en mi opinión, corresponde con lo que se ha anunciado. Vamos al corte comercial. Están escuchando al doctor José Vicente Pachar, es el director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Viene el doctor José Vicente Pachar, director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En sus manos ha quedado el tema de los pinchazos, que están muy en la opinión pública.
Usted, el personal a su cargo, bajo su mando, tuvo que ver y analizar el estado de salud del expresidente Ricardo Martinelli y evaluar sobre todo las incapacidades médicas presentadas por los abogados del señor Martinelli. Ahora, el tribunal ordenó, en este caso, investigar estos últimos certificados médicos. Ahora, el mes pasado, 2 médicos forenses que están bajo su mando examinaron al presidente Martinelli en un hospital de la localidad. ¿Cuál fue el resultado que encontraron ustedes en ese sentido, doctor Pachar? Aprovecho la oportunidad igualmente para explicar qué es lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. El médico forense es, para ponerlo en términos sencillos, un traductor del lenguaje médico al lenguaje jurídico. A lo largo de la historia, y ese es el origen de la medicina forense, en los procesos judiciales, civiles o penales, el juez, el fiscal, necesita que alguien le explique la terminología, y ese es el papel del médico forense. En ese caso en particular, como sucede en todos los casos en los que un fiscal, un juez necesita que se examine una persona, que se estudie un expediente, eso es lo que hace el médico forense. Después de visitar a la persona, de hacer un examen físico, de revisar el expediente, pedir todas las consultas, hablar con los especialistas que lo están tratando, eso lo plasma en un dictamen que es cuando se envía la opinión médico-legal en base a los hallazgos, en un lenguaje que lo entienda el fiscal o el juez. En el caso específico que usted menciona, efectivamente, nuestros médicos fueron al hospital, constataron la herida quirúrgica, opinaron sobre los puntos de pericia, que es lo que se establece. La autoridad tiene que decirle al perito, usted contésteme si esta operación era o no urgente, si qué tiempo de incapacidad le corresponde y si está en uso o no de sus facultades para poder hacer tal o cual actividad. Eso es lo que Pero doctor, permítame. Uno de los informes que yo leí y que son de conocimiento público es que en este caso se determinó que la cirugía era electiva. Explíquenos, por favor, esa figura, doctor Pachar. Sí, es importante aclarar cuál es la diferencia. Una cirugía de urgencia es, por ejemplo, una apendicitis, en donde una persona tiene un cuadro clínico con dolor abdominal, fiebre, los signos son de apendicitis, los laboratorios, y hay que llevarlo urgente al salón de operaciones para retirarle el apéndice. En cambio, una cirugía electiva es cuando una persona tiene piedras en la vesícula, colelitiasis se llama, y hay que programarle para que en un mes hay que hacerle los estudios de laboratorio, programarla en el salón y hacerle la cirugía para removerle la vesícula biliar. Esa es la diferencia entre una cirugía de urgencia y una cirugía electiva. Doctor, pero esto tiene que ver mucho también con que se pospuso el juicio producto exactamente de esto. Esto se había programado para, por ejemplo, el 22 de junio, último pasado, y ahora se agendó para el 5 de julio y después se volvió a posponer para el 21 de julio. El resultado de la investigación de ustedes tendrá mucho que ver. Le preguntaba a usted cuál es el resultado en sí de la investigación que hicieron o el trabajo que hicieron las personas a su cargo con relación al caso de la intervención quirúrgica en la columna a Ricardo Martinelli. Sí, como le mencionaba, el perito contesta lo que la autoridad le pregunta. Nosotros necesitamos contestar. Y la pregunta era si era o no una cirugía electiva. No se han hecho nuevamente otras preguntas o consultas que yo sepa hasta la fecha a los médicos forenses o al instituto respecto a la evaluación específica en ese caso. Milton. Doctor, en otro caso célebre, el del general Manuel Antonio Noriega, él tenía un tumor cerebral, aparentemente no canceroso, y se planifica o se establece una fecha para una operación, pero entonces el juez ordena que lo haga otro cirujano, no el cirujano de Noriega, sino uno de confianza, para ponerlo así, del tribunal. ¿Cómo funcionan esos criterios para determinar si una operación es necesaria y quién tiene que hacer la operación y qué es lo que se estaba buscando evitar al cambiar de cirujano? Sí, esas decisiones no son del perito, esas decisiones son del juez. Exacto. Y en realidad yo no tengo conocimiento de cuáles eran las circunstancias y en base a qué. Solo puedo dar fe de las actuaciones de los peritos, en este caso de los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que responden de manera puntual
a un cuestionario que envía la autoridad. ¿Y hubo algún cuestionario en el caso del general Noriega que ustedes tuvieran que atender? Tendría que revisar el expediente para ver si efectivamente se hizo. Sí me consta que se hicieron las consultas como se hace con toda persona detenida sobre evaluación del estado de salud y eventualmente sobre el estado mental, al igual que cualquier tipo de intervención médica. Y en ese sentido debe constar en el expediente. Ya, doctor Rubén, ¿tú Pachar. recuerdas algo de eso? No, él estaba enfermo y mucha gente considera que no era necesario hacer la operación. Sí. Es lo que yo he averiguado. Bueno, finalmente le causó la muerte al poco tiempo después de la operación. Nunca recuperó la conciencia, creo, ¿no? Doctor Pachar, dentro de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, hay un número importante de personas que han ido a morir a sus hogares o que no han podido ser atendidas médicamente, que han muerto producto de la COVID-19. Yo estaba viendo que el año pasado ustedes atendieron un total de 151 levantamientos de cadáveres de personas presuntamente fallecidas, víctimas de la COVID-19. Sin embargo, todavía siguen los casos de muertes traumáticas, particularmente la mayoría son por armas de fuego. Hágame ese análisis, doctor, por favor. Sí, la situación de pandemia obviamente cambió el perfil de la mortalidad en Panamá y sí tuvo incidencia en las muertes violentas. De acuerdo a los registros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año pasado llegamos al mes de abril y descendió considerablemente la cantidad de fallecidos a consecuencia de hechos violentos. En el instituto, el registro dice que la principal causa son las heridas por arma de fuego, seguido por los hechos de tránsito, personas que mueren en choques, en colisiones, en atropello. Después están las heridas por arma de fuego, trauma contundente. Entonces, la gráfica estadística indica que bajaron en el mes de abril, comenzaron a subir en el mes de mayo y volvieron a los parámetros similares del año 2019 a finales de año. Esto se iba dando paralelo con los fallecimientos que se daban de la COVID-19, que tenían un patrón distinto. Comenzaron en el mes de abril y se dispararon y llegaron hasta diciembre y enero a las cifras que son conocidas. Posteriormente han ido disminuyendo. Camila. Otra de las situaciones que se dio con el aumento de muertes por COVID-19 es que las morgues en ciertas áreas del país, creo que La Chorrera era una, o Arraiján, no recuerdo, estaban colapsando, que no tenían espacio, que no tenían suficientes recursos para poder atender este gran número. ¿Esa situación ha mejorado o todavía hay ciertas morgues en el país en un estado de precariedad? Sí, es importante señalar que hay dos tipos de morgues de hospital y morgues judiciales. Las que colapsaron fueron las morgues de hospitales. Las morgues judiciales no colapsaron porque los casos de muerte por COVID-19 son de salud pública, no son casos médico-legales. Nosotros apoyamos temporalmente en el caso de Chorrera y de Ancón con nuestras morgues, pero nunca llegamos a desbordar la capacidad y que tuviéramos situaciones críticas. Y están bien, o sea, en Panamá tienen suficientes recursos para poder cumplir con toda la labor o tienen dificultades de este tipo. Sí, tenemos limitaciones y de hecho el proyecto de una morgue nueva para la ciudad de Panamá lo teníamos establecido, pero recibimos lamentables noticias que por los problemas presupuestarios del Estado, el presupuesto del instituto será el mismo hasta el año 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los proyectos que teníamos de instalaciones, laboratorios y morgues quedan congelados hasta el año 2024. Milton. Lamentable. Sí, doctor, yo quiero aprovechar esta aclaración que usted ha hecho de la diferencia entre la morgue hospitalaria y la morgue judicial, etcétera. Pero en todo este año y tanto de pandemia, ha habido señalamientos de probable adulteración de cifras de muertes por COVID. En algunos países parece que se oculta la cantidad de muertos y en otros países parece que se infla. Y que hay una diferencia entre morir con COVID y morir de COVID. ¿Cómo determina una autopsia si la persona murió con COVID o murió de COVID? Es que usted ha mencionado un tema que es fundamental y que es el motivo de controversia a nivel científico. La única manera de comprobar que la persona falleció por COVID
o diferenciar si fue con COVID es mediante la autopsia. Pero recordemos que la Organización Mundial de la Salud inicialmente dijo no se hagan autopsias, pero no fueron sino meses más tarde que los italianos se atrevieron, y es meritorio que ellos comenzaron a hacer autopsias, y efectivamente ahí se vio la diferencia, porque para que la persona muera por COVID quiere decir que es el resultado del efecto directo del virus, el daño generalizado que causa a nivel de los endotelios, que lleva a una falla multisistémica con complicaciones vasculares, trombos, etc. Y no es lo mismo, porque una persona puede tener, y hemos visto casos que la persona muere atropellada y cuando le hacemos la prueba tenía COVID. Ese es un ejemplo de que muere con COVID, no por COVID. Y obvio, hay un subregistro. En todos los países se ha dado, y es más, y es muy probable que aquí en Panamá también. Yo recuerdo en estos meses haber visto casos que lamentablemente se escapan de una persona falleció en su casa y por el manejo que notificaron una funeraria, levantan el cadáver y afirman que murió de un infarto. Pero en realidad, si no se hizo una autopsia y no se practicaron los análisis, la duda queda siempre. Ahora, hablando de gente que ha muerto en su casa, ¿ese número se ha mantenido estable, ha disminuido comparado con el año pasado? Porque había un tema de que personas no estaban llegando al hospital. Pero ¿esa situación ha mejorado un poco o todavía se están dando muertes en casa de personas, de pacientes por COVID? 2 minutos, doctor, 2 minutos. Sí, efectivamente, sí hay un aumento en las últimas semanas. En enero y febrero bajaron considerablemente, no había ninguno, pero últimamente están nuevamente volviendo a subir. Doctor El José caso Vicente de Pachar. muertes en casa. Sí, muertes en casa. Sí. Sí, doctor, el tema de las morgues judiciales y la diferencia que usted ha marcado, doctor, es importante para establecer esos parangones, ¿no? Entre una y la otra, producto de la COVID, que ha cambiado totalmente la dinámica, ¿no? Doctor Pachar, gracias por su amabilidad de acompañarnos esta mañana aquí en Infoanálisis. Se aprecian mucho los valiosos aportes que nos ha brindado esta mañana, no únicamente en el plano nacional, sino su conocimiento desde el punto de vista científico para opinar acerca de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Haití con el magnicidio del presidente de ese país. Que tenga usted buen día, doctor Pachar, un placer. Gracias. Igualmente, para mí un honor y privilegio compartir con ustedes. Que tengan muy buenos días. Muy amable de su parte, doctor. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Vamos a compartir con ustedes el informe epidemiológico del Ministerio de Salud con relación a la COVID-19. Ayer se registraron 752 nuevos casos y también se habló de 13.637 casos activos en las últimas horas y 14 fallecidos. El Ministerio de Salud dio a conocer también las cifras totales, 416.232 casos y 6.646 fallecidos. Ahora, hay una noticia importante y que el Ministerio de Salud anunció también que como la vacuna del grupo Pfizer-BioNTech o BioNTech podría ser aplicadas a jóvenes menores de edad, bueno, ya el Ministerio de Salud de Panamá anunció que se va a aplicar a jóvenes entre 12 y 16 años la vacuna en comento, así que quería registrar eso, Camila. Sí, se le dio una autorización, o sea, fue bajo el criterio de autorización de uso de emergencia, aunque ellos habían publicado un tuit esta mañana, pero no sé si lo borraron porque ahora no lo encuentro, el mismo Ministerio de Salud, sobre cuáles iban a ser las áreas por las que iban a empezar, y aparentemente hay algo de confusión sobre si va a ser a todos los niños o si van a empezar solo por los niños con enfermedades crónicas, pero entre las áreas que se habían denominado estaba Los Santos y recuerdo que estaba Don Bosco, pero no encuentro el tweet, creo que lo borraron, así que habrá que esperar a que lo vuelvan a publicar con la información actualizada. Pero hablando de eso, Camila, quiero aprovechar para informar que los mayores de 40 años de edad en el área del corregimiento de Juan Díaz van a ser vacunados, mayores de 40 años. Eso es una noticia importante. Ahora, el punto aquí es que la variante Delta hay que tomarla muy en cuenta, muy en serio. Pero Milton, ayer se anunció que Israel está administrando una tercera dosis a las personas de alto riesgo. ¿Tú te has enterado de eso, Milton? Lo vi en las noticias internacionales. Sí, he visto la noticia, pero solo para personas vulnerables o más sensitivas. ¿Te está hablando de eso? A mí me con riesgo inmunológico, se le dice, Milton, con riesgo inmunológico. A mí me tiene perplejo el tema porque
toda la esperanza en la vacunación era inicialmente que no te ibas a enfermar, luego que no te ibas a enfermar gravemente o que no ibas a morir. Ahora parece que 2 dosis no es suficiente y alguna gente requiere 3. Y esto es como que de nunca acabar. Y hay un informe de la OMS reciente que dice que esa idea de cruzar vacunas, de vacunarte primero con Pfizer y después con AstraZeneca o viceversa, no es una buena idea. Y en otro momento dijeron que sí se podía. Ahora se está bajando la edad de vacunación hasta 12 años, cuando se ha dicho que los menores no, salvo que tengan su inmunidad comprometida por otras causas, no padecen un COVID que sea letal. Dicen, no, pero es que no lo padecen, pero pueden contagiar. Entonces te vacunas, pero todavía tú eres contagioso. Realmente hay tanta información contradictoria que uno ya no sabe a quién creerle. No, pero hay noticias, Milton, y hay cifras muy puntuales de que la COVID está atacando a los jóvenes. Eso no cabe la menor duda. Eso va desde Norteamérica hasta Sudamérica hasta Europa. Diga, Camila. Pero me parece sumamente contraproducente que haya países administrando terceras dosis cuando gran parte del mundo no ha tenido ninguna. Porque al acaparar vacunas, los países se ponen en riesgo a sí mismos. Porque dicen, mi población todo va a tener 3 dosis, innecesariamente comparado con lo que tienen otros países. Sí. Pero entonces lo único que hacen al acaparar vacunas es que los demás generen variantes. Porque los países que no han podido vacunar, o por lo menos que no han podido tener una vacunación exitosa, se generan variantes que al final terminan disminuyendo la efectividad de las vacunas. Entonces no es inteligente por parte de países. Hablemos un poquito. Y digo, Israel es un país pequeño. Ajá. O sea, lo que Israel pueda acaparar no va a tener un efecto tan grande, pero en parte por eso se había hablado que Estados Unidos iba a comenzar a enviar vacunas a otros países, porque espero que hayan comprendido que es contraproducente no ayudar a otros países con menos recursos a que puedan vacunar a sus poblaciones. Se ponen a sí mismos en peligro cuando hay países que no se pueden vacunar allá afuera. Y el caso de China, que tiene o ha tenido bloqueado a Taiwán de recibir vacunas, cuando es un país vecino, que había tanto intercambio de turismo, etcétera, inversionistas taiwaneses en China continental, y China tenía bloqueado a Taiwán para que no pudiera recibir ninguna vacuna. Ahora se buscó una triangulación aprovechando empresas taiwanesas que están establecidas en China, que son las que la compran y la mandan, pero me parece criminal bloquear a un país que quiere tener un programa de vacunación robusto para con ese país, y me parece estúpido para con el país que bloquea, por lo que dice Camila. Oye, pero vamos a entrar en la materia política en Panamá, porque hay muchas corrientes dentro de los partidos políticos, sin excepción, porque esta situación se presenta en varios partidos en medio de la crisis de la pandemia. La política está comenzando, ya se escuchan el rugido de algunos motores en algunos partidos, y no es la excepción el partido Cambio Democrático, porque 12 diputados liderados por la diputada Yanibel Ábrego han presentado una solicitud para que se celebre una convención extraordinaria para renovar la junta directiva de este partido, pero le toca un ingrediente a esta decisión, el hecho de que se reunieron varios de estos mismos diputados con el líder de otro partido y ex miembro y fundador y dueño del partido, que es Ricardo Martinelli. Se reunieron con él, y lo que dice la señora Ábrego es que los estatutos establecen que se requiere de 1/3 para lograr ese propósito, pero que ellos, los 12 que mencioné más uno, representan una mayoría del 70%. ¿Qué opinión les merece la crisis interna de Cambio Democrático que estamos viendo con Rómulo Ruz? ¿Quién opina? Yo iba a comentar de otro tema. Ok. Registramos entonces lo de Cambio Democrático. Camila, adelante. Que lo mencioné más temprano, pero el tema del aumento de los homicidios es muy preocupante. En el 2020 llegamos a 500 homicidios. Esto según las cifras del Ministerio Público, las tengo abiertas aquí. Panamá no veía 500 homicidios de hace años, pero años. O sea, el pico de homicidios fue en el año, creo que fue 2009,
y de ahí venían bajando, que ese año creo que fueron como 818, fue algo así, fue alrededor de 800. Y de ahí Panamá había estado bajando, creo que a un punto llegamos a 300 y tantos, y ahora ha estado subiendo sistemáticamente, o sea, de una manera muy clara. Por ejemplo, en el 2017 fueron 412 en todo el año. En el 2018, 439. Después, en el 2019, 480. En el 2020, 500. O sea, es un aumento constante y sistemático que nos debe preocupar. Y he visto comentarios muy acertados, o sea, cuestionando un poco el rol de la policía. O sea, que me parecen acertados porque sí hemos visto una policía que ha estado involucrada en, se puede decir, nimiedades. O sea, en que ha estado arrestando a gente que está buscando un tanque de gas. Y si hay un reclamo de o eso, o vemos a cientos de policías para controlar a 30 manifestantes en una vía. Entonces, si verdaderamente hay un enfoque, si hay una estrategia de seguridad, ¿cuál es? Porque la gente se siente, y creo que en eso puedo incluirnos a todos los que estamos presentes y los que nos escuchan, o sea, hay un sentimiento de angustia por el aumento en la criminalidad. Y eso, y no hay un sentimiento, las personas se sienten desprotegidas. Y como una tuitera puso, que me pareció fantástico el tuit, no es normal salir a buscar desayuno un domingo y no regresar. Eso en el caso del joven Ken Karasawa. No es normal. Salir a buscar desayuno un domingo en El Dorado y no regresar no es normal. Pero Camila, además el problema es que están asesinando mucha gente con armas de fuego y otros con arma blanca. Entonces tiene que haber una... No, y varios son homicidios por robo. Entonces, eso también está ligado al Ministerio de Trabajo, porque claramente el aumento en el desempleo, particularmente en la población joven, claro que iba a llevar a un aumento en la inseguridad. Entonces, necesitan, si la tienen, necesitan dar a conocer mejor cuál es su estrategia para no dije la recuperación de empleos con medidas para que al final la gente termine suspendida, lo cual es un desempleo disfrazado y quitándole el bono a la gente porque consumen mucha electricidad. Aquí la gente está sufriendo por diferentes aristas, sea por el cierre de los negocios suyos o en los que trabajan, porque no hay empleo, porque salen a la calle y no saben si van a regresar. Murga tiene algo que decir. Rubén tiene un minuto, Rubén, un minuto. Primero es que aquí en Panamá no hacemos los estudios que se hacen en otro país. Nosotros no sabemos cómo llegan las armas a los barrios populares. Eso no hay ningún estudio que lo haya hecho las universidades, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, que haga un estudio que diga cómo llegan las armas a la cárcel, porque hay armas hasta en la cárcel. Bueno, yo te puedo contestar eso. Las armas en la cárcel las mete la policía. Cuando tú tienes un círculo de seguridad que rodea la cárcel, que está integrado por la policía, y algunos ya están adentro custodiando la cárcel, la única forma de que las armas lleguen a las celdas es porque ha habido participación de miembros de la Policía Nacional. Yo me di cuenta que cuando nosotros mandábamos a hacer requisas para sacar armas, drogas, alcohol, etcétera, los policías lo hacían con mucho gusto, porque al día siguiente podían volver a vender. Muchos de ellos, no digo todos, las armas y la droga y el alcohol a los mismos privados de libertad a las que le quitaban eso. Para que tengas una idea, un celular de esos baratitos, no un smartphone, se puede vender en 150 o 200 dólares cuando vale 16 o 20 dólares en el mercado. Entonces, ¿cómo entran las armas a la cárcel? Por los que supuestamente deben evitar que entren. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeo.